Ese que ven ustedes al fondo es el cañón que está en el acceso al batallón número 2 Nueva Granada, aquí en Barrancabermeja, aquí en el sector comercial. Pero ese cañón tiene una historia, y para hablar de esa historia quisimos invitar aquí una persona que conoce un poco el tema, Juan Ariza. Juan, acérquese un poquito acá, tenga usted el micrófono. Ya saben que ese que está al fondo es el cañón. Quisimos hacerlo muy cerca, pero pues las autoridades por motivos de seguridad no nos permitieron hacerlo como queríamos. Pero bueno, Juan, ¿cómo es la historia no de ese, sino del cañón que fue ubicado allá a propósito del 9 de abril de 1948 y toda esa época? Bueno, muchas gracias. El 9 de abril de 1948 en Barrancabermeja se desarrollaron unos acontecimientos históricos, quizás los acontecimientos más importantes en toda la historia local, que se conoce en la historiografía como la Comuna de Barranca, cuando ante el vacío de poder que generó la huida de las autoridades conservadoras, aterrorizadas por todo el levantamiento del pueblo y que estaba indignado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sí, se conformó un gobierno popular aquí en Barrancabermeja que ejerció el papel de la soberanía, el orden, la guarda de los derechos, la protección de ese intento revolucionario que duró 10 días, y para proteger ese ensayo de revolución, un obrero de La Chel, en ese entonces allá en Yondó, en Casabe, Antonio Pérez Tolosa, mandó fabricar unos cañones. La Junta Revolucionaria de Barrancabermeja avaló esa construcción de cañones, mandó a hacer 9 más, y esos cañones ayudaron a sostener el poder popular por 10 días. Un militar, no sabemos quién, dio la orden de que uno de esos cañones fabricados por los obreros fuera ubicado ahí en la entrada del batallón Nueva Granada. Ahí permaneció por décadas. Como un homenaje, ¿no?, a ese levantamiento popular, y lo hace un militar. Claro, porque en ese tiempo los militares venían de familias conservadoras o liberales. Seguramente un militar venía de familia liberal y le pareció poner el cañón a la entrada del batallón Nueva Granada. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el cañón fue suplantado y hoy hay una pieza militar que no tiene nada que ver con la historia de Barrancabermeja ni con las lecciones que nos han dejado las gestas protagonizadas por nuestros antepasados. Cuando uno veía el cañón, decía, bueno, este es como un símbolo porque este es un batallón antiaéreo y está localizado al lado de la refinería. Y uno dice, pues es el símbolo de una defensa antiaérea en caso de alguna situación y de un conflicto internacional. Pero no, la historia es otra. La historia es un levantamiento popular y un gobierno popular que hubo en Barrancabermeja. Y en esa época, afortunadamente, a diferencia del resto del país, no hubo muchos hechos que lamentar como sí lo hubo en Bogotá y en otras partes. Así es, a primera vista uno dice, pero ¿por qué reclamar que se coloque un cañón si un cañón es un arma de fuego que causa daño? Pero en este caso ese cañón representaba el nivel de organización, de conciencia y de construcción de soberanía popular que realizó el pueblo de Barrancabermeja para cuidar los bienes, para cuidar la vida de liberales y conservadores sin distingo político. A todos se les protegió la vida por las autoridades que emanaron de la Junta Revolucionaria del Magdalena Medio, como hace 2 años la evocó el presidente Gustavo Petro, que ha sido de los pocos en extrañar el cañón original. Bien, hay un proceso jurídico precisamente para en alguna oportunidad se devuelva lo que fue el símbolo de un gobierno popular. Háblenos de ese tema. Claro que sí, en un principio se quiso preguntar al batallón qué pasó con el cañón original. Ellos dijeron, no sabemos nada. Bajo la gravedad de juramento afirmaron que no conocían nada, que no sabían cómo llegó ese cañón ahí, ni sabían que había otro cañón antes. No quisieron dar las explicaciones, sin embargo, en este momento, en el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, hace 1 año hay una acción popular y las personas interesadas pueden acercarse como coadyuvantes a esa acción popular, porque consideramos que poder venir a este lugar
ubicado en el centro histórico de Barrancabermeja, y rememorar los hechos de la comuna de Barranca, rememorar la identidad obrera, revolucionaria de esta ciudad es algo sumamente importante, porque es nuestro pasado, porque nos explica nuestro presente y porque nos ofrece una alternativa de un país democrático, sin distingos entre liberales, conservadores, de un bando o el otro. Santander ha vivido, sobre todo en su Magdalena Medio, del petróleo. Ecopetrol fue hecha por los obreros que estaban allí en la concesión Barco y se insurreccionaron un 9 de abril del 48. Y esa insurrección, la primera Junta Revolucionaria Obrera de Colombia en el poder, construyeron un cañón que creo que todavía está ahí para defender la conquista obrera del fascismo que se abalanzaba sobre Colombia